mi nombre es Mercedes Morocho, bienvenido a su programa de Siempre las del Estribo. Buenas noches, Joe, ¿cómo estás? Bien, ya Doctora, le tenemos en la escuchamos. pantalla, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya tenemos en la pantalla a nuestro primer invitado, él es Fernando Opelan, analista político. ¿Y estás dónde, Fernando? Cuéntame. Hola, hola Mercedes. Estoy un poco mal de la garganta. Estoy en Turquía. Estoy en Estambul. He venido. Discúlpenme los oyentes, la voz. He llegado acá para trabajar el tema de la relación entre Europa y el narcotráfico, tanto en el tema, la situación en Holanda, como la situación en Turquía y la situación en Inglaterra. De hecho, estoy presentando unos artículos pequeños en español que he entregado a tu producción, uno sobre Turquía y el otro sobre Holanda. El de Inglaterra se presenta mañana y la siguiente semana es la conferencia en Londres. No sé si se me Interesante. escucha bien. Creo que no se me escucha Perfecto, bien la voz. Fernando. Muy bien, Fernando, y agradecemos pues este contacto, sabemos que estás un poquito delicado de salud, pero bueno, lo importante es que nos estás representando Además, aquí. son las 6, aquí son las 6 de la mañana. Gracias, sí, efectivamente, te hemos despertado temprano para poder estar. Muy bien, Fernando, tú sabes que el panorama político en nuestro Perú es complicado. Y el último sábado ha habido esta marcha donde la policía desenfrenó. Salió la policía con los caballos, hubieron, es una realmente familiar, no respetando el derecho a poder protestar, porque es un derecho a la protesta, a la libertad de expresión, es un tema amparado constitucionalmente. ¿Qué te parece esta situación? Y aparte, te quiero preguntar también a las declaraciones del día de hoy sobre que uno va a plantear cuestión de confianza al Congreso para el proyecto. Hola, hola. Confianza. ¿Me escuchas, Fernando? Te escucho bien. Te escucho bien. Creo que tenemos una grave situación. Lo que pasó en la marcha, yo conozco a la policía que trabaja en la caballeriza, en el RIMAC. Hay policías jóvenes muy decentes que tratan de manejar la situación, de no atacar al pueblo. Son muy cuidadosos con eso. Sin embargo, hemos visto ataques directos, hemos visto a cuando se ponen los caballos, ante los caballos hay 3 rampas, 3 vallas que son muy altas, de 2,5 metros, 3 metros. Entonces, la idea es disuadir a la gente, pero si se lanzan gas lacrimógeno desde lejos, pasando encima de las vallas, eso se llama provocación desde el Ministerio del Interior. De hecho, creo que todos somos conscientes, y estoy hablando mejor gracias a ti, mi querida doctora Morocho, estamos conscientes que el ministro del Interior, el ministro Huertas, discúlpame como siempre, hablo la verdad, es un pobre diablo, es un señor. Hace unos minutos acaban de mostrarse fotos de él, allí en Lima, en el programa del señor Beto Ortiz, donde se prueba que el señor es y amigo de mucha gente, de los dirigentes de Perú Libre, uno. Número dos, el comandante general de la policía, Alfaro. A ti te gustan las pepas, a ti te gusta que te cuente lo que no se dice en otro lado. El comandante general de la policía, el comandante Alfaro, tiene miedo que se muestre una foto donde él está al lado de un español, el llamado, ¿te acuerdas? El cubano español, que según me informan ya se fugó del Perú. Ese señor que trabajaba dando órdenes al presidente de la República, dando órdenes a los miembros de la policía, ese señor tenía una foto con Alfaro. Y el comandante general Alfaro está haciendo todo lo posible por evitar que eso ocurra. Entonces, eso es quizá tenemos un comandante general de la policía que no vale la pena y que no merece
honrarlo, porque la policía peruana hay que honrarla. Y tenemos un ministro que con tal de quedarse en el cargo es capaz de reprimir al pueblo. Así es la cosa, doctora. Sí, es lamentable la situación que estamos viviendo en nuestro país, pero también los ataques continuos a la... El día de hoy, la vicepresidenta pública, la doctora o la abogada Dina Boluarte, ha manifestado que tendría que evaluar o ver acerca de las frases que había vertido el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres, sobre adjetiva, ¿no? Entonces, cuando uno ataca de forma directa a una mujer, igual con un hombre, yo siempre hablo del tema, ¿no? O sea, pero utilizando a las personas. Y lo mismo hemos escuchado a la ministra de la Mujer, a quien hemos conocido lamentablemente cuando, digamos que sus mejores habilidades es... Doctora Morocho, no sé si usted me escucha. Mira, doctora Morocho, la vez pasada yo hablé que seguro tú o seguro yo hemos tenido todos una abuela que ha juntado su platita para comprarse un ropero de cedro, de esos los antiguos, que pesan, ni tú con tus hermanos, ni yo con mis hermanos lo podemos cargar porque pesa unas toneladas. Entonces, yo siento que Pedro Castillo, sus ministros, sus políticos, sus corruptos, sus asesores en la sombra, todos cargaban ese ropero. Y ahora tenemos a la mayor parte de sus asesores, a muchos exministros, a sus familiares, sobrinos, primos, concuñados, presos, detenidos o bajo investigación, y ya no pueden ayudarle a cargar el ropero. ¿Te imaginas a mí cargando acá atrás un ropero de cedro? Me aplasta. Yo tengo la impresión que lo que ha hecho Aníbal Torres es demostrar que el ropero ya lo está aplastando. Porque uno puede opinar cualquier cosa de la señora Sol Carreño, no es santa de mi devoción, pero de allí a cuestionarle su condición de madre, su condición de hija, su condición de esposa, es como que yo puedo diferir de ti, doctora Morocho, puedo disentir de ti, pero ¿qué tiene que ver eso con que seas madre, hija, esposa, divorciada, casada, viuda? ¿A quién le importa referirse de una manera déspota a la condición de una mujer? La verdad, te soy muy sincero, ahora estoy en el extranjero, primero viendo en Holanda. Te cuento algo, por ejemplo. En Holanda, que se supone que es un país perfecto, acaban de amenazar de muerte los carteles de la droga a la hija de la reina de Holanda, a una chica de 18 años. En Holanda se asesina a los abogados defensores de los testigos protegidos por narcotráfico. En Perú todavía no, tú que estás muy vinculada al colegio de abogados. Hay abogados que defienden a gente del tema del narcotráfico, que tienen todo el derecho a defenderse, no es mi tema, pero no por eso tienen que asesinarlos. En Holanda asesinan abogados y asesinan testigos protegidos y amenazan a la hija de la reina. En Turquía es diferente. En Turquía hay una tradición respecto a la comercialización de la heroína y bueno, el narcotráfico ahora hace que la droga, la cocaína de Latinoamérica sea mucho más atractiva. ¿Pero por qué? No te digo, ahora el tema de la entrevista no es el narcotráfico, es la política. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Perú es atractivo? Porque el Perú está hecho un caos y donde tú puedes corromper a policías, jueces, gente de aduana, puedes corromper hasta políticos de alto nivel para que te proteja, entonces ese país es atractivo. Y aquí en Europa la evaluación es que entre República Dominicana, Ecuador y Perú se están llevando el premio de país más atractivo para la operación de narcotráfico. Si tú ves y tú sabes, conoces el Perú tanto como yo, hay personas que en el acopio de la droga en Perú acumulan muchos millones de soles. ¿Te imaginas esos millones multiplicados por 100 o por 1000 aquí en Europa?
Es realmente un gran mundo de lavado de activos. Sin embargo, el punto es, esto está pasando en el gobierno de Pedro Castillo. Esto está pasando mientras el señor Aníbal Torres es nuestro primer ministro. Esto está pasando mientras el señor Huerta es nuestro ministro del Interior. Entonces, doctora Morocho, estamos literalmente ante un Estado fallido. Ya no se trata que si el señor Castillo nos cae mal o nos cae bien. No es un problema ya de feeling, es un tema objetivo. El Estado peruano se está desmoronando. Para eso también es cierto, también es muy cierto, necesitamos tener una oposición un poco más unida. Es decir, también tenemos en el Estado instancias positivas como la fiscal de la Nación, la fiscal Barreto, el equipo policial del señor Colchado. Uno puede tener diferencias con ellos, pero en este momento, tanto ustedes, los comunicadores, los analistas y los que están en el lado bueno del Estado, tienen que tratar de hacer una especie de causa común. Yo acabo de ver hace poco, hay políticos viejos que son inteligentes, pero en este momento, ¿sabes qué nos falta? Nos falta en eso, quizás tu trabajo como comunicador es vital, motivar más a la gente joven, no necesariamente a salir a la calle, o motivar a la gente a que esté alerta. Este es un país donde el gobierno de Pedro Castillo se quiere quedar porque se aprovecha de la inercia del pueblo. Es un país de personas que no están bien informadas. Entonces yo lo que observo ahora que estoy un poco lejos y estoy en una especie de tour de análisis político y de conferencias, lo que yo puedo decirte es lo siguiente. El Perú es un gran país. El Perú es un hermoso país del cual tú y yo tenemos que sentir orgullo como aquellos que nos ven. Pero no tenemos por qué sentir orgullo de políticos mediocres, ni sentir orgullo de políticos que en realidad están arruinando a la sociedad. Por eso es que tenemos que motivar a más gente a hacer política y tenemos que hacer lo que estoy haciendo yo. Hay tantos peruanos que tienen mucho más dinero que yo y que tienen redes en el exterior que perfectamente podrían hacer toda una campaña importante. Fernando, ya que hablamos un poco y estás viendo ese tema del narcotráfico, ¿el Perú definitivamente es un narcoestado? Lamento decirte que sí. ¿Por qué? Por ejemplo, pues te voy a poner un ejemplo internacional. No, nadie toca este tema, Fernando, porque es un tema álgido. Te voy a poner un ejemplo internacional. En el año 2016 hubo un intento de golpe de Estado al presidente Erdogan aquí en Turquía. Es un presidente muy duro, autoritario, pero muy inteligente. Él dice que la democracia es como un microbús. Te subes a él y cuando llegas a tu destino lo dejas. Una frase muy hábil. O sea, la democracia es solo una herramienta para llegar al poder y cuando ya llegas a tu paradero, dejas el bus, dejas la democracia. Entonces, hubo una periodista mujer que no tenía más de 40 años y que había investigado la corrupción de los hijos de 3 ministros para que a esos ministros los destituyeran. Aprovecharon esa coyuntura de golpe de Estado y detuvieron a centenares de jueces, policías, periodistas, analistas y profesores universitarios. Gracias a Dios, esa mujer no está muerta. Pero hoy día, en el caso de Turquía, que se diferencia de Holanda, que es un país donde tú vas y el tren va a pasar a las, ¿qué horas en Perú ahora? A las 10 de la noche con 15 minutos, 20 segundos. Y en ese momento pasa el tren, ni antes ni después. O sea, es una cosa de puntualidad totalmente alucinante para nosotros. Y sin embargo, en ese país tan ordenado, ha aparecido una gran red de corrupción porque la droga ha penetrado inclusive en un sistema tan perfecto de estado de bienestar. Y termino con lo siguiente.
Tú sabes que hace muchísimos años tuvimos el gran problema de los narcoindultos. Y los narcoindultos sirvieron para liberar a muchos extranjeros que estaban condenados por narcotráfico. En el caso de la Gran Bretaña o el Reino Unido, se liberaron a muchos africanos que trabajaban en Londres. De hecho, muchos africanos afincados en Londres son los que mueven el tema de la droga. Bueno, ahora tenemos gente de los países de los Balcanes, de otros lados, pero ¿qué quiero decirte? Retomando tu pregunta, un país donde hay asesores en la sombra, hay que preguntarle quién les paga, hay que preguntarle quién los auspicia. Y puedo decirte, sin ninguna vergüenza, y como sé que esto lo van a grabar mucha gente, te cuento que este informe se está grabando para luego traducirlo en otros idiomas. Te cuento, doctora Morocho, ¿qué sucede? El Estado peruano es un narcoestado porque tenemos burguesías regionales en varias zonas como Chimbote, Bagua, Chiclayo, Trujillo, Huánuco, Cucho, Piura, Puno. Tenemos lugares donde hay personas que han aparecido con mucho dinero, empresarios nuevos con capitales que no pueden traerlos a Lima y que están camuflados como constructores, como proveedores de caliwarma, como soportes de alcaldías, soportes de obras pequeñas, solo que lo hacen hacen 100 o 20 o 50, pero su capital es más de lo que pueden manejar en su zona. Entonces, los chotanos, los de Cajamarca que están en ese lado del narcotráfico, han financiado con ese dinero la campaña en la segunda vuelta del señor Pedro Castillo, porque en la primera nadie daba un solo sol por él. Entonces tenemos empresarios, burguesías regionales que se originan en actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, y que tenemos que como sociedad, porque tampoco se trata de persignarnos, no. Si somos una sociedad, un narcoestado, tenemos que buscar maneras de que esos capitales se limpien. Tenemos los ejemplos de Guadalajara, los ejemplos de Michoacán en México, los ejemplos de Medellín en Colombia. Hay que buscar mecanismos como sociedades modernas para poder sanear esos capitales, porque si no vamos a seguir arrastrando esos temas de aquí a 50 años más. Así están las cosas. Fernando, se ha convocado a una marcha para este día, próximo 10. ¿Tú crees que va a ser igual? Es decir, la policía también va a colocar rejas, digamos, a enviar va a sacar a los caballos, a la caballeriza, a la policía, va a lanzar gas lacrimógeno. Yo tengo la impresión que el presidente Castillo, junto con este equipo siniestro de la DINI, junto con no quiero poner adjetivos inadecuados, con este pequeño hombre llamado Willy Huerta, con este cobarde comandante general de la policía, el señor Alfaro, con estos generales que se dejan gritar por extranjeros, con estos coroneles que se dejan humillar, la verdad, son capaces de obedecer mecanismos de represión. Al contrario, yo me quiero dirigir a los generales de la policía, a los generales de las Fuerzas Armadas del Perú. Podemos diferir, pero no podemos negar que el país está cayendo a pedazos por culpa de un gobierno improvisado. Yo estuve de acuerdo con tener un gobierno de izquierda para zamaquear a la derecha limeña, para zamaquear a la clase empresarial limeña. Pero esto no es un zamaqueo, esto literalmente es un desastre. Por eso es que no podemos permitir que se den órdenes de represión. No podemos permitir que se estén queriendo planificar medidas legales para reprimir a través de las redes sociales, para bloquear redes sociales. Aquí en Turquía ya se están bloqueando redes sociales, en particular se está inclusive estableciendo penas privativas de la libertad a quienes escriben noticias en contra del gobierno. Yo no me sorprendería que Pedro Castillo tenga asesores cubanos que son de lo mejor de la inteligencia en América Latina, en servicio de inteligencia.
Siento vergüenza que en el Perú no tengamos un servicio de inteligencia al servicio del Estado. Tenemos un servicio de inteligencia al servicio, lamentablemente, de un presidente mediocre. Necesitamos un país que recupere la fuerza del Estado, que recupere la confianza de la buena inversión. Necesitamos un país que pueda funcionar y que pueda ser más democrático, porque hay demasiada extrema pobreza. Así que no se soluciona todo sacando a Castillo. La verdad, siento tristeza que Dina Boluarte, que podría merecer ser la que haga el recambio, de alguna manera haga una forma de defensa de las estupideces que habla don Aníbal Torres. Ella podría ser una mujer mucho más cuerda, podría ser una mujer con una opción de un gobierno de centro-derecha. Podría manejarse de esa manera, pero es momento ya que lo diga, porque si no lo hace así, si va a seguir defendiendo cosas terribles de este gobierno, entonces nos encontramos atrapados porque el Congreso no está decidido a elegir a nadie. Acaban de colocar como secretario de prensa de Pedro Castillo al que fue el asesor de Williams, el asesor del actual presidente del Congreso, que a su vez es asesor de una congresista fujimorista, que a su vez ese mismo hombre fue el asesor de imagen y prensa del Partido Morado. O sea, estamos de cabeza. O sea, no te estoy dando un chisme, es un dato real. No me suena el nombre ya todo el mundo sabe a quién han nombrado, pero están ocurriendo cosas de ese tipo. Aquí estoy. Es parte de lo que está sucediendo, ¿no? Y de lo que sigue dándose y no encontramos una salida. Fernando, la pregunta la del estribo para terminar. ¿Cómo crees que culmine el gobierno de Pedro Castillo? ¿Crees que culmine antes de todo? Ya, no va a culminar. O sea, Pedro Castillo tiene frentes formales y frentes informales. Beder Camacho es un frente informal. Es un hombre capaz de vender algo de la información que tiene, que no ha entregado a Colchado. De hecho, conozco 2 personas que están vendiendo información como intermediarios de Beder Camacho. Beder Camacho está salvando su pellejo y él al mismo tiempo busca hasta el final hacer algún tipo de negocio. Es su naturaleza. Por algo ha sobrevivido tantos años como funcionario de bajo rango hasta el rango que ha llegado. 1. Número 2, los colaboradores eficaces, que suman ya varios, entregan tanta información que el equipo de la Fiscalía no se da abasto. Entonces, esta situación es muy, pero muy delicada. Además de eso, tenemos el hecho que si apareciera algún video, audio o prueba directa, inclusive en ese caso, yo vería que el Congreso no manejaría las cosas de manera tan hábil, tan rápida. Lo que tenemos en este momento es un presidente de la República que sabe que incluso su propio abogado, el joven Benji Espinosa, que me parece un hombre inteligente, pero es un hombre cuerdo, literalmente hablando, es creo el único que le queda como asesor pensante. Es un hombre de tu colegio de abogados, entonces un hombre joven además, pero los demás que han quedado, usted ve la cara del ministro Sánchez, del ministro Chero, del ministro Salas, solo producen ahora tristeza, vergüenza y en algunos casos risa, como la imitación del señor Salas, pero el país no está para reírse. Entonces, si Pedro Castillo no tiene un equipo de asesores, Pedro Castillo no tiene un equipo haciendo políticas públicas agresivas para cambiar, si además es un hombre testarudo por su propia naturaleza andina, entonces él no va a terminar el gobierno. Creo yo que el tema de la OEA puede ser muy caviar, muy internacionalmente caviar, pero quiero decirle al presidente Castillo, usted sabe cómo pienso, usted sabe qué pienso en su gobierno, usted sabe que al comienzo yo creí en usted, porque era importante que desde adentro del país se golpee a la burguesía limeña, a la cual yo pertenezco. Entonces no estoy hablando de algo fuera de lugar. Sin embargo, creo que usted
usted nos defraudó. Y por eso, más allá del texto constitucional y las interpretaciones tan agresivas que hace mi buen amigo Benji Espinosa, creo que no hay manera de seguir sosteniendo a este hombre en el poder. No hay manera. Sí, efectivamente. Fernando, te agradecemos la participación en el programa. ¿Cuándo ya llegas a Perú? ¿Cuándo llegas a Perú? No lo digo porque si no los del Ministerio Interior me van a ir a esperar. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, pero mientras tanto, en todo caso, entonces estás en contacto con el programa y vamos a tener que No, la próxima Pues vamos semana, a tratar lo que sí te prometo es que la próxima semana nos vemos desde Londres, te transmitimos desde Londres y te cuento cómo están Muy las bien, cosas en Londres. ¿Listo? muy bien. Entonces, eres nuestro enviado internacional, en cierto modo. Ah, con mucho gusto y un honor, un honor. Muchísimas gracias.